La historia del ejército argentino se remonta a los últimos años del Virreinato del Río de la Plata, cuando las primitivas formaciones militares coloniales se vieron enfrentadas a las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1806 y 1807. Estas fueron repelidas gracias a la formación de milicias que serían la base del futuro ejército argentino. Oficialmente, la fundación del ejército argentino data de un decreto de la primera junta, inmediatamente posterior a la Revolución de Mayo. A partir de ese momento, el ejército argentino participó en la Guerra de Independencia antes de verse virtualmente disuelto por causas de las guerras civiles. En el día de hoy vamos a ver datos del ejército argentino que debes saber. 1. La industria de defensa argentina es una de las más desarrolladas de Latinoamérica. Este desarrollo a lo largo de los años, con distintos programas para mejorar las fuerzas armadas del país, se dieron pasos para establecer la industria de defensa que en anteriores años dio a la creación de varias cosas que hoy en día el ejército utiliza. En 1945, el ejército argentino diseñó y construyó su primer tanque, el Nahuel, y el primer jeep, el Ñandú. Desde entonces, el complejo estatal Fabricaciones Militares tradicionalmente ha suministrado al ejército la mayoría de sus equipos, desde los uniformes hasta los tanques que hoy en día utiliza el ejército argentino. Armas como el FNFAL, el FMMAC y etc. fueron construcciones bajo licencia por la fábrica Domingo Mateu o desarrolladas localmente como el fusil Fara 83. SITEFA sigue siendo la agencia gubernamental responsable del desarrollo de la tecnología militar que diseñó armas como el cañón de artillería de 155 mm, el misil antitanque guiado por cable Matogo y el sistema de lanzacohetes múltiple Pampero en el pasado. 2. Argentina es uno de los países que posee un programa nuclear avanzado. Fue el primer país de América Latina en avanzar en el terreno de la generación eléctrica a partir de la energía nuclear. Lo hizo con la central Atucha 1, en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, junto al río Paraná, que está equipada con un reactor de tecnología alemana. El programa nuclear argentino, que nació en la década de los 50 con la creación de CENEA, siempre fue destinado a usos pacíficos de la energía nuclear. Es decir, Argentina a nivel oficial nunca tuvo programas de desarrollo nuclear para usos no pacíficos. Sin embargo, se reconoce que en realidad, cuando se dice que hubo un programa nuclear de creación de armas atómicas, no se equivocan. En cuanto a la posibilidad de crear cohetes portadores de armas atómicas, Argentina en la época que siguió después de la guerra en Malvinas, se elaboró el proyecto Cóndor II, que tuvo como meta producir un misil de medio alcance, pero al igual que el programa nuclear, en el caso del enriquecimiento, solamente se llegó a niveles de misiles muy primitivos, lejos de alcanzar la capacidad de portar un arma atómica. Argentina desmanteló este proyecto, entre otras cosas, por la causa de la presión de Estados Unidos y los aliados principales. Dato número 3. El conocido lema del ejército argentino es "Nació con la patria" en mayo de 1810. Sin embargo, quien creó el ejército, al contrario de lo que se cree, no fue precisamente la primera junta. Es más, su creador ni siquiera fue argentino. Tampoco es tan cierto que el ejército argentino se originó ese mismo año, ya que su nacimiento efectivo data en realidad de hace unos años antes. Ya en épocas de la colonia, para defenderse contra las pretensiones portuguesas y británicas, se había constituido el Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires, que tenía su asentamiento principal en dicha provincia, pero sus efectivos se habían distribuido a lo largo del virreinato. La gran primera prueba de este ejército fue en enero y julio de 1807, donde se luchó en ambas márgenes del Río de la Plata contra un nuevo intento británico de tomar el virreinato. Durante las jornadas de defensa de Buenos Aires, este flamante e improvisado ejército, conducido por Liniers, junto al pueblo de la ciudad, batió a más de 9.000 soldados veteranos ingleses, despejando para siempre su amenaza de conquista. Santiago Liniers fue ascendido primero a mariscal de campo y luego a virrey del Río de la Plata. Los criollos tomaron conciencia de su fortaleza y su capacidad, donde se perdió la antipatía hacia las milicias y éstas comenzaron a acercarse a quienes motorizaban la idea de independencia y mayor autonomía. Número 4. Argentina es uno de los países latinoamericanos que más conflictos armados ha participado a lo largo de su historia, totalizando un total de 14 conflictos armados internacionales.
los cuales se encuentran la Guerra de Independencias Hispanoamericanas, la invasión portuguesa de 1811, guerras civiles argentinas, invasión brasileña de la Banda Oriental, Guerra de Independencia de Maynas, Guerra de Brasil, guerra entre la Confederación Argentina y Perú Boliviana, bloqueo francés al Río de la Plata, Guerra Grande, Guerra del Paraná, Guerra Platina, la Guerra del Paraguay o Guerra de la Triple Alianza, conquista del desierto y por último la Guerra de Malvinas. Número 5. La agrupación de buzos tácticos, creada en 1952, fue la primera de Sudamérica. Cuenta con aproximadamente 400 efectivos y se encargan del control de la zona económica exclusiva. También participan en tareas de búsqueda y rescate, salvamento y adiestramiento específicos en operaciones navales especiales. Durante la Guerra de Malvinas, fueron protagonistas de la Operación Rosario, siendo transportados por el submarino Ara Santa Fe para posibilitar la recuperación de las islas. Número 6. Argentina en la década de los 90 creó un proyecto para desarrollar un avión de caza furtivo de cuarta generación. Después de la Guerra de Malvinas, en 1982, un grupo de 50 oficiales de la Fuerza Aérea Argentina se planteó un plan de desarrollo de la Fuerza Aérea que preveía el desarrollo de un total de 36 proyectos para la década de los 90, entre los cuales se encontraba este proyecto, el Saguías 90. Sin embargo, la crisis económica de Argentina forzó al gobierno a reducir el presupuesto de defensa, cancelando la mayoría de los programas, incluyendo este. Número 7. El ejército argentino cuenta con aproximadamente 80.000 soldados activos y 80.000 soldados en reserva, con la capacidad de tener a más de 17 millones de personas en caso de ser llamadas para cumplir con un servicio militar. Argentina anualmente cuenta con más de 670.000 jóvenes en edad militar. Número 8. Más de 40.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Argentina han participado en más de 35 misiones de la ONU desde 1958. Argentina aporta actualmente 290 efectivos. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden dejar su me gusta, su suscripción y también una opinión de lo que piensan de este video y qué les gustaría ver en un próximo. No olviden que tenemos página en Instagram, tenemos Twitter, también una cuenta en Facebook y un Discord del canal por si gustan hablar con distintas personas. Espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.